Álvaro Uribe Vélez, un personaje muy polémico, bastante polémico, un personaje que tiene poderes sobrenaturales, un personaje que los cargos que ocupó fueron por designación. El primer padrino que tuvo Álvaro Uribe Vélez se llama Julio César Turbay Ayala, liberal de extrema derecha. Él creó algo que se llamó el estatuto, ojo con el término, antiterrorismo. ¿Y qué era eso? Era un plan macartista con el que exiliaron a escritores socialistas como Gabriel García Márquez. Ustedes saben por qué en 1982 Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura en México y no en Colombia. ¿Y por qué pasa sus últimos días en México y no en Colombia? Y eso es una verdad que no le reconocen a usted ni Semana, ni El Tiempo, ni Caracol, ni RCN. Gabriel García Márquez era amigo de Fidel Castro, le gustaba el modelo socialista de Cuba y fue un exiliado, al igual que Fernando Vallejo, de estos regímenes. Entonces, el primer padrino que tiene Álvaro Uribe Vélez es un presidente. Y esos presidentes eran muy poderosos. Y miren esto, en ese mismo gobierno que va del 78 al 82, la aeronáutica civil estaba dirigida por un señor conocido como Senior. Este señor denunció a los narcotraficantes que querían pasar el polvito mágico de manera arbitraria, sin la regulación de la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil. Y resulta que a este señor, con poco tiempo en el cargo, lo asesinaron. Y adivinen quién reemplazó a este señor. Este señor lo reemplazó. ¿Y qué le pasó? No duró poco tiempo. Duró 2 años largos en el cargo. Y salió de la aeronáutica civil sin un rasguñón. Entonces, una de dos: o este señor es un super macho que hace caer rayos y que se le reveló al cartel de Medellín y a los otros carteles y no nos dejó transportar el polvito mágico, o este señor trabajaba con ellos. Hay dos hipótesis: los que dicen que el señor trabajaba con ellos y que por eso ni un rasguñón le pasó. Pues madre, estamos atentando contra los espíritus del mal. Oiga, yo nunca había tenido una clase con tanta brujería. Entonces imagínense, yo no me explico cómo a uno lo matan por hacerle control al polvito mágico y cómo el otro sale ileso y dice en su autobiografía que él combatió el cartel de Medellín. O sea, ¿cómo diablos un jovencito de escasos 28 o 30 años va a tener la capacidad de combatir el cartel de Medellín? Y yo no lo juzgo, y más allá de las groserías que se digan por allá, yo no lo juzgo, porque si yo soy el director de la aeronáutica civil y mi anterior colega que estuvo en el cargo lo asesinaron por no dejarlos transportar el polvito blanco, yo no me voy a hacer matar. O sea, yo los dejo. Entonces ahí yo no tendría razones políticas para juzgarlo, quizás razones morales, pero esto va más allá de la moral. El tema fue que
había un asunto de gusto por los caballos. Entonces, al hermano del Señor de los Rayos le tomaron una foto con los Ochoa. Y en ese momento, en la sociedad paisa, decían que los Ochoa eran unos hacendados berracos que habían construido su fortuna con pujanza. No eran narcotraficantes, no. Eran caballistas, eran ricos que habían hecho su fortuna con todas las de la ley. Entonces, cuando le preguntan al Señor de los Rayos que por qué su hermano, llamado Santiago, aparecía en una foto con los Ochoa que eran del cartel de Medellín, entonces se salió por la tangente muy fácil. Ah, no, es que nosotros no sabíamos que eran narcotraficantes. Es que nosotros creíamos que eran negociantes de caballos y hacendados. La misma que saca Duque para justificarse con el Ñeñe. Duque también tiene fotos con el narcotraficante Ñeñe, que lo mataron extrañamente, pero Duque también dice que no, es que yo no sabía que él era narcotraficante. Esa es la más fácil. No, y yo hasta les creo, porque yo puedo salir de esta clase y tomarme una foto con X señor y decir, ah, no, yo no sabía que era narcotraficante. Pero eso debería de ser como la ley, que el no conocerla no le exenta a uno de tener que cumplirla, o que no le exenta a uno de saber que si era una persona involucrada en un delito así. Lo que pasa es que nuestra sociedad ha sido muy curiosa, porque es una sociedad muy católica en las costumbres y en la religión, pero muy liberal en los negocios. Entonces, Cuando entra de una forma muy peculiar, porque es que mira que un sicario le reza una virgen pidiéndole ayuda para hacer una cosa que se supone está mal desde los principios de no matar, que es uno de los mandamientos. exacto, uno de los mandamientos. Entonces acá somos es muy conveniente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una herencia de supuestos arrieros, o sea, y los arrieros son muy negociantes. Por eso es que en Pasto y en Cali nos tienen como cierta famita, en la costa también, como, estos son tumbadores, son paisas, son culebreros, son atracadores, son tumbadores. Pero ser negociante no está mal. Pero en ese momento el narcotráfico era muy clandestino, entonces narcotraficantes como los Ochoa, como Leder, como Pablo Escobar, como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, posaban como empresarios, como esmeralderos, como hacendados, como filántropos, como gente que ayudaba a los demás. No estaban tan carteleados. El primero que los carteleó, adivinen quién fue. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia. Imagínense que Pablo Escobar llegó a ser congresista. Pablo Escobar. Y el que lo denunció fue Rodrigo Lara Bonilla. ¿Y sabe qué dijo Pablo Escobar? El doctor Lara Bonilla falta a la verdad. Le dijo doctor. Ni siquiera le dijo mentiroso. Le dijo que faltaba la verdad. Y al otro día lo mandó matar. Se voló y se exilió en Panamá con el dictador Noriega, que era un agente doble de la CIA y de Estados Unidos, y que Estados Unidos lo utilizó hasta el 89, hasta que querían nacionalizar las regalías del canal de Panamá. Pero Estados Unidos sabía que era un agente doble entre ellos y Fidel Castro. Le vendía información de los gringos a Fidel Castro y también le vendía información de Fidel Castro a los gringos. Era espía doble Noriega. Entonces Pablo Escobar termina refugiado en Panamá y no le pasa nada, después de que mandó a matar un ministro de justicia, siendo él congresista suplente de Ortega. Pablo Escobar pudo haber llegado a la presidencia también, o sea, donde no lo frenen en ese momento, pudo haber llegado a la presidencia. Y ese era el sueño de Pablo Escobar, ser presidente de Colombia y pagar la deuda externa. Pero en ese momento era muy difícil escapar de los tentáculos de la mafia. Entonces, aquí llega la historia del padre mártir. Sí.
De pronto sí, o por lo menos gran parte sí. Es que Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo. Ese tipo se daba unos lujos impresionantes. Por algo también era el hombre más buscado del mundo. Y Medellín era la ciudad más violenta del mundo también. Tenemos varios récords muy buenos. Entonces, ¿sabe qué pasó? Que una avioneta del papá de Álvaro Uribe resultó en el laboratorio de coca de Tranquilandia. O sea, ¿qué hace la avioneta del papá de Uribe en un laboratorio de narcotraficantes? Ah, sí, exacto. Ah, no, él la prestó de bacanería, porque él creía que eran hacendados y caballistas, jinetes nada más. Y resulta que en esa época no había elección popular de alcaldes y gobernadores. Entonces, los alcaldes los nombraba el gobernador a dedo y los gobernadores los nombraba el presidente a dedo. Entonces, el gobernador de Antioquia era un señor de apellido Villegas. Entonces, Belisario Betancur nombró a Villegas y Villegas nombró a Álvaro Uribe Vélez alcalde de Medellín. Y aquí vuelven otra vez las dos versiones. La primera versión dice que Uribe renunció a la alcaldía de Medellín por amenazas de la guerrilla. Esa es la versión uribista. La versión antiuribista dice que Álvaro Uribe renunció porque Belisario le dio la orden a Villegas de destituirlo porque vio que tenía vínculos con los Ochoa, con Pablo Escobar y con el cartel de Medellín. Esa es la versión antiuribista. Y sobre el padre de Álvaro Uribe también hay dos versiones, la uribista y la antiuribista. La antiuribista dice que Alberto Uribe Sierra, que le decían Alberto Uribe Motosierra, no sé por qué, Alberto Uribe Sierra, dice la versión antiuribista que era narcoparamilitar. En cambio, la versión uribista dice que era un hombre probo, un hombre recto, correcto, hacendado, que era de clase media y que construyó su fortuna con mucho trabajo, con mucho amor y con trabajar, trabajar y trabajar. Esa es la versión uribista. Ya ustedes verán cuál creen, porque en pensamiento crítico siempre hay que mostrar las dos versiones y el estudiante es el que decide cuál versión creer o cuál no creer. Entonces miren, destituyen a Uribe de la alcaldía, pero Uribe se mete al consejo y allí se camufla por un tiempo. Le matan el papá. Uribe dice que fue las FARC, versión uribista. Los antiuribistas dicen que no fue las FARC, que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Ustedes verán cuál creer. Uribe se camufla en el consejo, pero en el país pasa un hecho lamentable, que el presidente Belisario Betancur le incumple a las guerrillas con las que había hecho un proceso de paz que se llamó los Acuerdos de Casa Verde. Entonces, los grupos paramilitares empiezan a exterminar a varios que estaban en proceso de paz. Entonces el M-19 se rebota con el presidente Belisario y dice que le va a hacer un juicio. Entonces el M-19 se toma el Palacio de Justicia. Lo extraño fue que los magistrados llamaron llorando e implorando para que la ministra de Comunicaciones y el presidente Belisario Betancur hicieran presencia y negociaran la salida de ellos de esta retención del M-19. ¿Y sabe qué hizo Noemí Sanín? Por orden del presidente Belisario, en vez de poner la noticia de los llantos de los magistrados, pusieron un partido de fútbol de Millonarios contra Unión Magdalena. Bueno, y ahí le cogió bronca a Millonarios. No, mira, no es culpa de Millonarios, puede haber sido cualquier equipo. Entonces, ¿qué pasó? Que
los magistrados seguían implorando para que les protegieran sus vidas, pero al gobierno no les importó y ordenó al general Plazas Vega tomarse por la fuerza el Palacio de Justicia, lo que se llamó la retoma al Palacio de Justicia. Y cuando los medios le preguntaron al general Plazas Vega qué iba a hacer, él dijo: a defender la democracia, maestro. Mire que en esa época ya estaba de moda esa frase. ¿Y sabe qué fue defender la democracia? Que llegaron dando bala, y en ese cruce de balas mataron a magistrados con balas del ejército. ¿Y qué les tocó hacer? Rematar a los otros magistrados para que no contaran. Entonces, lo que era una toma guerrillera terminó siendo un crimen de terrorismo de Estado perpetrado por el ejército, como los falsos positivos. Entonces, mataron a unos, desaparecieron a otros. Y este episodio dio para dos teorías conspirativas, que se las voy a decir, no porque yo las crea, sino porque quiero que ustedes la piensen. La primera teoría conspirativa dice que Pablo Escobar también le quería hacer un juicio a Belisario por haberlo hecho ir para Panamá con el ministro Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, que Pablo Escobar le dio $2 millones al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia. Eso dice la teoría conspirativa, no está comprobada. Y también, desde la otra orilla, hay otra teoría conspirativa que dice que los militares llegaron también a borrar expedientes de parapolíticos y de narcopolíticos. Llegaron a borrar expedientes de todo el liberalismo que estaba metido con el cartel de Medellín también. Que el ejército fue cómplice de los politiqueros. O sea que fue un complot entre el M-19 y el ejército para eliminar archivos. Y ahí se perdió toda prueba de narcopolítica, de parapolítica y de guerrillopolítica. Se perdió toda evidencia ahí. Esa es la teoría conspirativa. Lo cierto del caso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la retoma, no la toma, la retoma al Palacio de Justicia como un crimen de terrorismo de Estado. Lo más chistoso es que los antiuribistas a veces caen en la trampa de los uribistas, que Petro participó en esa operación. O sea, Petro estaba en la cárcel por porte ilegal de armas, él no participó en esa operación. Y otra cosa, que el M-19 era una guerrilla muy particular, porque gozaba de gran aprobación del pueblo. O sea, no era como la guerrilla de las FARC, que el pueblo casi no la quería, solamente la quería al principio. Pero en la clase pasada explicamos por qué el pueblo quería al M-19. El pueblo quería al M-19 porque eran robinhoodescos, porque atracaban supermercados, repartían comida a la gente pobre, porque no los veían alineados con un comunismo internacional y porque tenían la fama de no meterse con la población civil. Las FARC y las otras guerrillas y los paramilitares sí se metían con la población civil. El M-19 solamente se metía con los que eran enemigos de ellos, con los corruptos politiqueros y con los narcotraficantes. Entonces eso también ayudaba a que el M-19 sacara 700.000 votos con Navarro Wolf en el 90. Sí. Yo le pregunto muchas cosas a mi mamá Sí. sobre esto, pues. Sí. Ella tiene más de 60 años. Y ella me preguntó qué opinaba ella del M-19, pues, Sí. cuando estaba joven. Sí. Que para ella el M-19 eran los buenos, que nunca los vio como algo malo. Sí. Y luego, ella le dije, pero usted por qué ha sido tan univista, si los univistas han hablado que el M-19 es malo. Sí. Y me dijo que ella no entiende en qué momento perdió la imagen del M-19 como algo bueno y empezó a sentir que era parte de, que era como el resto de guerrilleros. Y yo le dije, ella está en la tercera edad, y le dije que le preguntara a las amigas de ella que pensaba pues del M-19. Sí. Y todas decían, bueno, hay acuerdos, pero terminaron siendo lo mismo. Eso es lo que le decían, ellos eran buenos, pero terminaron siendo lo
¿Cuándo fue que lo tuvieron la toma de declaración? La prensa. Lo que pasa es que el M-19 empezó como una especie de milicia. Porque vea, ellos aparecían en canales de televisión, de repente, asaltaban supermercados, iban a repartir mercados a la gente pobre, cerraron la espada de Bolívar, después empezaron a secuestrar a narcotraficantes y por eso nace el grupo MAS, Muertas Secuestradores, que es un grupo paramilitar. Y Jaime Bateman Cayón decía que lo que ellos hacían no era realmente secuestro, sino que era retención, impuesto al ladrón, al corrupto y al narcotraficante. Pero el M-19 casi lo extinguen los narcoparamilitares, porque los paramilitares del MAS estaban muy bien armados, porque estaban armados con el dinero de la oligarquía y con el dinero de los narcotraficantes del cartel de Medellín. Por eso ellos se ven tan acorralados que terminan negociando con Belisario. Se vieron acorralados por los narcoparamilitares. Y ellos sienten que Belisario los traicionó, porque en esa época entre Belisario y Virgilio Barco asesinaron a 6.500 civiles de la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica estaba armada por gente de izquierda y por algunos exguerrilleros del M-19, de las FARC, del EPL. Entonces, el juicio político que le iban a hacer a Belisario era por eso, porque ellos dicen, este man hizo los acuerdos de Casa Verde con nosotros y nos traicionó, entonces vamos a hacer un juicio político. Pero lo extraño es que Pablo Escobar puso dinero para matarlos, pero luego les puso dinero para que se tomaran el Palacio de Justicia. Entonces por eso ahí el aporte económico de Pablo Escobar se ve como muy ambiguo. Pero realmente lo cierto del caso fue que en esa operación quemaron miles de archivos que comprometían a politiqueros. Por eso Colombia en materia de control político quedó en el limbo. Además que en esa época mataban procuradores, mataban jueces de la República. Los esmeralderos trajeron al mercenario israelí Yair Klein, que mataba a civiles, que les enseñó tácticas de exterminio de civiles. Entonces fue una época muy caótica en todo el país. Por eso decían que el presidente de Colombia no era Virgilio Barco, sino que era Pablo Escobar, porque Pablo Escobar controlaba casi toda Colombia y la otra parte de Colombia la controlaban entre el cartel de Cali y entre las guerrillas. Y por eso en ese escenario de quema de pruebas los politiqueros se salvaron. Todo lo que hicieron, todas las cagadas que hicieron del 85 para abajo, todo se perdió. ¿Y qué pasa ahí? Que llega Belisario a intentar otra vez la paz. Y esta vez Belisario sí logra hacer la paz con el M-19. Pero le matan al M-19 a su candidato presidencial, a Carlos Pizarro León Gómez. A la Unión Patriótica ya le habían matado un candidato del pasado proceso electoral, que fue Jaime Pardo Leal. Mataron a Bernardo Jaramillo Osa, que era el candidato de la Unión Patriótica a la presidencia. Matan a Luis Carlos Galán, del liberalismo. Entonces, Colombia entra en una crisis institucional tremenda, y en esa época Álvaro Uribe se vuelve congresista. Y Álvaro Uribe es de los congresistas que defiende dos tesis. Uno, no a la extradición. Mire qué casualidad. ¿Qué era lo que más temía Pablo Escobar? Pagar cárcel en Estados Unidos. Y Uribe está en contra de la extradición. Y dos, cuando se acaba el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco, que terminó con la Carta Magna en el gobierno de César Gaviria, Álvaro Uribe, siendo congresista, vota a favor de la amnistía
y del indulto del M-19. Entonces, ahí sale una teoría conspirativa que Uribe era amigo del M-19 y que también era amigo de Pablo Escobar y que Pablo Escobar era amigo del M-19 y que se están cuidando entre todos. Entonces, son teorías conspirativas. Pero esa etapa, yo me atrevo a decir que fue la menos cuestionable de Uribe, porque, o sea, Uribe como congresista, pues, estaba defendiendo unas tesis bastante ambiguas, lo que llaman tesis mal llamadas neoliberales, pero en ese momento de la historia, pues, realmente Uribe no cometió delitos como muy graves, porque ya se empezó a camuflar como congresista. Lo único que lo vinculaba con el cartel de Medellín era un informe que salió en septiembre del 91, en donde Álvaro Uribe aparecía como el narcotraficante 82. En ese informe también aparecía alias Popeye, obviamente aparecía Pablo Escobar, aparecían 2 guerrilleros del ELN en esa lista de Estados Unidos. Pero Álvaro Uribe se convierte en una pieza clave en ese momento en la política latinoamericana y Estados Unidos no lo ve como un peligro para extraditarlo, siendo congresista en ese momento. Y ahorita les termino de contar la historia del Señor de los Rayos en el siguiente bloque.